Bueno, pues si os parece voy a comenzar ya. Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión que hacemos con la Confederación de Empresarios de Andalucía. Mi nombre es Belén Cazalla y llevo aquí en Cádiz el programa Sea Más Empresa en colaboración con la CEA y con la Consejería de Transferencia Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Eh, este programa lleva ya bastantes años. Como saben ustedes, nos centramos en tres patas principales, que son encuentros sobre materias de gestión empresarial. Otra pata sería el asesoramiento, tanto de peticiones de información o presenciales para todo lo relacionado a empresas que quieren comenzar su trayectoria en el mundo empresarial, emprendedores, como también empresas que ya están consolidadas y que necesitan cierto tipo de asesoramiento. Y ya por último tenemos también la pata en el sistema educativo, que es ir a los colegios, a los institutos, a las universidades, pues a fomentar todo el proyecto de autoempleo, que es lo que consiste este programa. Hoy, en el ciclo provincial que solemos tener de encuentros empresariales, tenemos el seminario de Comunicas o Impactas, ¿vale? Desde aquí creemos que es muy importante, sobre todo hoy en día con las redes sociales, aprender a conectar con los clientes, con el público, diseñando mensajes que les lleguen para que sean lógicamente más eficaces e impactes en todo ello, como puede ser cualquier cartel publicitario, cualquier discurso, cualquier cosa que tengas que vender un producto, pues bueno, que se haga de la manera más mejor y que sea eficiente para la empresa. Para ello contamos y tenemos la suerte de estar entre nosotros Elena Martín Guerra. Elena, bueno, tiene una trayectoria profesional estupenda, impresionante. Es doctora en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. También es licenciada en Periodismo por la Universidad de Valladolid. Es experta en neurociencia y además es cofundadora y directora de operaciones de la consultora Marketing Science Sociograph. Elena, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en esta primera edición del año de Sea Más Empresa. No me quiero entretener mucho más, solamente que te dejo con tu público y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Belén, y a todos vosotros por estar aquí hoy. La verdad es que es un placer acercarme un poco además a vuestra tierra, que me encanta y que convivo allí bastante tiempo en el año. Y la verdad es que, bueno, es un gusto siempre estar con vosotros. Vamos a arrancar este seminario. Me gustaría hacerlo un poco participativo, así que os invito a charlar en el chat. Sé que además después Belén os va a decir, ¿no?, lo de las preguntas y ¿Preguntas? cualquier cuestión que tengáis, ¿no, Belén? Sí, correcto. En principio lo que se pretende es que la gente vaya apuntando sus dudas y después al final se hace la ronda de preguntas. Eso es, eso es. O sea, todas las preguntas, como dice Belén, las dejaremos al final, pero sí que os voy a hacer interactuar un poco conmigo. Para eso el chat pues es perfecto, ¿no? Para cualquier cosa que vaya surgiendo a partir de ahora. Bueno, vamos a hablar, como decía Belén, de comunicación, ¿no? La verdad es que es un seminario de muy poquito tiempo y la comunicación es enorme, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver de qué forma podemos tocar algunos puntos importantes para ese diseño de comunicación un poco más impactante, ¿no? Y básicamente comunicación en el entorno empresarial, porque aquí lo vamos a enfocar todo a eso, ¿no? Vamos a pensar y vamos a enfocarnos en el mundo empresarial en cualquier estadio en el que estéis, como decía Belén, si estáis empezando o si ya estáis consolidados con una empresa, ¿no? Y aquí os voy a hacer una pregunta, para eso el chat, ¿no? ¿Qué pensáis que necesitamos, hablando empresarialmente, para montar una empresa de éxito? Cuidado que la clave está en la última palabra, una empresa de éxito. ¿Qué pensáis que se necesita? ¿Qué cosas se os pueden venir a la cabeza? A ver, en el chat. A ver si se anima Os leo, el público. os leo. El producto, un producto necesario. Muy bien, David. La verdad es que necesitamos un producto muy concreto. ¿Alguna cosa más que se os ocurra? Producto es esencial, ¿no? Porque si no, más necesario un canal de comunicación, por supuesto. Necesitamos comunicarnos. Cliente, Rosa.
perfectamente. Fijaros, muchas veces cuando hago esta pregunta, la verdad es que surgen muchísimas respuestas. Necesitamos que la comunicación sea efectiva, por supuesto. Un equipo, totalmente. Muchas veces surge el dinero, ¿no? La financiación, ahí estaba, tardaba también. Muchas veces surgen, como digo, muchísimas ideas, pero la verdad es que solo necesitamos una sola cosa para tener una empresa de éxito, ¿no? Y es tener clientes, como bien ha dicho Rosa, ¿no? Podemos tener la mejor financiación, el mejor producto, la mejor necesidad también, Alicia, totalmente, ¿no? Pero si no tenemos clientes, nunca vamos a tener una empresa de éxito, ¿no? Exactamente, la demanda, Eli. Por eso es tan importante. Y muchas veces cuando montamos una empresa no la montamos pensando en los clientes, ¿no? A mí me pasa que participo como mentora en muchos proyectos de emprendimiento y veo ideas maravillosas que nadie va a comprar, ¿no? Y esto es un problema, porque lo primero que tenemos que pensar es quién son nuestros clientes. El segundo punto es, como bien decía alguien también por ahí, Alicia, cubrir una necesidad, ¿no? Aquí os pongo esta imagen del boli representando un poco la película del Lobo de Wall Street, seguro que muchos la habéis visto, en la escena esa donde va pasando uno a otro el bolígrafo, ¿no? Y le va diciendo, véndeme el boli. Y empieza uno, pues este bolígrafo está hecho con unas características estupendas o tiene unos materiales, va pasando uno a otro y le va dando las bondades del bolígrafo, ¿no? Hasta que llega uno que dice, apunta mi número de teléfono. Y dices que no tengo boli. Y dice, lo necesitas, ¿no? Exactamente es eso. Tenemos ya a los clientes, después tenemos que saber identificar esa necesidad que vamos a cubrir en ellos, ¿no? Y la tercera pata más importante de todo este proceso es la comunicación, y es aquí donde estamos, ¿no? Os pongo un poco esta imagen, ¿no? A modo de chiste, pero creo que representa muy bien todo esto, ¿no? Muchas veces nuestros clientes o nuestro público objetivo va a estar a otra cosa, no quiere prestarnos atención o simplemente no sabe cómo podemos ayudarlo, ¿no? Entonces, aquí es donde entra muy importante la fase de comunicación. Tenemos que saber comunicar para ser capaces de atraer a ese público en lo que nosotros queramos contarle, ¿no? En este caso. La comunicación es algo muy complejo, como digo, vamos a intentar resumir ciertos detalles en esta charla de 1 hora a 2 horas, ¿no? Pero es importante que sepáis que es un campo enorme de conocimiento, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque cuando nos enseñan la comunicación siempre está este modelo, ¿no? Emisor, receptor, mensaje, ¿no? Todo esto nos lo sabemos fenomenal. Y decimos, jolín, qué sencilla la comunicación, ¿no? Esto es muy fácil según este esquema. Pero como vamos a ver, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros jugamos a ser emisores empresariales, en este caso, tenemos que tener en cuenta muchísimos factores, ¿no? Por ejemplo, yo os pongo esta frase. Soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendas. Creo que se ha cortado, pero pone eso, ¿no? Soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendas. Podemos decir, bueno, pues estoy de acuerdo hasta cierto punto, ¿no? Porque también somos responsables en gran parte de lo que estamos entendiendo. Por eso os propongo este cambio en la frase. Soy mucho más responsable de lo que digo que de lo que entiendas, ¿no? Es una manera de decir, los emisores también somos responsables de la parte del receptor que está entendiendo. Yo aquí puedo dar mi charla y no saber si me estáis escuchando bien o en algún momento no preguntaros y saber que estáis enchufados a lo que estoy contando, ¿no? Entonces, esto es importante. Yo también soy responsable de que me estéis entendiendo bien, de que mi mensaje se esté transmitiendo de una manera correcta, ¿no? El feedback aquí es importantísimo. Es esencial en todo este proceso, ¿no? ¿Cómo podemos ver ese feedback? Pues como decía, con esa manera de comunicarnos entre nosotros para saber que lo que estamos dando está llegando de la manera adecuada, ¿no? Pero aquí es donde entra la pregunta, ¿no? ¿Sabemos realmente escuchar? ¿Sabemos realmente escuchar a nuestros receptores? Fijaros, si aquí puedo poner un montón de cosas que entorpecen esa comunicación, ¿no? Exceso o defecto de información, sesgo perceptivo, ruido, estereotipos, expectativas, interrupciones. Bueno, puedo llenar la diapositiva con elementos que pueden romper el proceso comunicativo, ¿no? Por lo tanto, ya esa figura o ese esquema de emisor, receptor, mensaje, ya esto se rompe, ¿no? No es tan sencillo como parecía, ¿no? Por lo tanto, cuidado con esto, ¿no? La comunicación es algo muy complejo. Y decía antes, os preguntaba, ¿realmente sabemos escuchar?
Fijaros, si yo os pregunto como consumidores, ¿realmente os sentís escuchados o bien escuchados por las empresas? ¿Qué me decís en el chat? ¿Un sí o un no? ¿Os sentís realmente bien escuchados por las empresas? Desde el punto de vista de consumidores, ¿no? Siendo vosotros los consumidores de todo el proceso. Quizá además, David, ¿vale? No siempre. Las de telefonía no. Vale, no la mayoría de las veces. Fijaros, es cierto que nos escuchan, pero quizá no nos oyen, ¿no? Como decía David. A veces, dice Irene, dependiendo del producto, efectivamente es curioso si nos paramos a pensar, decir, bueno, estamos en un momento donde exactamente, siguen el 1.0, José, totalmente de acuerdo la empresa. En muchos casos estamos en un momento donde tenemos un montón de acceso a información, tenemos un montón de canales, un montón de medios para ponernos en contacto con las empresas o las empresas para ponerse en contacto con los consumidores, ¿no? Estamos en el mejor momento. Hace años no teníamos chat, no teníamos redes sociales, no teníamos un montón de cosas que ahora sí tenemos y que se usan de una manera cotidiana, ¿no? Pero en cambio no nos sentimos escuchados o no nos sentimos bien escuchados como consumidores. Es un poco incongruente, ¿no? Estamos en el mejor momento comunicativamente hablando para llegar a una empresa, para llegar a que nos escuche una empresa, pero en cambio no nos estamos sintiendo bien escuchados, ¿no? Esto es un poco lo que tenemos que trabajar, ¿no? Desde el punto de vista empresarial, porque es una realidad, ¿no? Hay mucha escucha también, como decía Jesús, pero nos oyen, pero no nos escuchan muchas veces, ¿no? Que es un poco también esa diferencia. Por eso tenemos que diferenciar, aquí os pongo esta frase, ¿no? Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que oyes, lo que crees entender y lo que entiendes, existen 9 posibilidades de no entenderse. ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos decir una cosa y la otra persona entiende otra, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado algo así? Por ejemplo, con el WhatsApp, ¿no? Es algo que es muy típico en todo esto. Por eso surgen los emoticonos, ¿no? El minimizar un poco el mensaje, quitar un poco de hierro al asunto, los mensajes de audio, ¿no? Que con eso ya matizamos nuestro tono de voz y le damos la entonación que realmente tiene, si es ironía, ¿no? Entonces, esto nos pasa constantemente. Por lo tanto, fijaros, ya vemos que de nuevo la comunicación se complica y se complica bastante, ¿no? En este sentido, encima tenemos que prestar atención a esas nuevas personas que nos están escuchando, ¿no? A ese nuevo receptor. ¿Por qué digo nuevo? Pues porque somos nuevos consumidores. ¿Somos nuevos consumidores desde qué momento? Bueno, pues todos sabéis que cada revolución a lo largo de la historia ha conformado nuevos conceptos sociales, ¿no? Ha provocado cambios en todos nosotros, cada una de las revoluciones industriales. Y la última, la revolución de la era digital, la que ha traído toda la revolución en comunicación, también nos ha conformado como nuevos consumidores, ¿no? Esta era digital o sociedad de la información, sociedad del conocimiento, al final tiene varias características, como os pongo aquí. La primera es que mejora la calidad de los servicios, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque también prolifera la oferta. Tenemos muchas opciones y entonces una variable de diferenciarse es la calidad, para que los consumidores opten o no opten por el producto que aparentemente es el mismo, optan por aquel que tiene mejor calidad. Por lo tanto, esto no sé por qué se abre. Ay, vale, me ha saltado la pantalla. Mejora la calidad de los servicios, prolifera la oferta y encima tenemos nuevas aplicaciones técnicas y tecnológicas. Esto es una realidad, ¿no? Todos nosotros accedemos a mucha más tecnología y a muchos más medios, ¿no? Infoxicación, exactamente, José, así es, así es. Tenemos muchísima información que nos intoxica también, ¿no? Y esto es lo que nos da también, por eso se llama la sociedad de la información o sociedad del conocimiento, ¿no? Tenemos muchísimo acceso a información, lo vamos a ver un poco más adelante. Además, ese perfil de nuevo consumidor tiene 2 características esenciales, ¿no? Todos nosotros somos multicanales, estamos en muchos canales al mismo tiempo, online, offline, ¿no? Y mucha influencia del mundo digital, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues básicamente que
tanto nosotros podemos influenciar a otras personas en lo que están viendo, en lo que estamos viendo, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? A la hora de compartir información, a la hora de compartir conocimiento, ¿vale? Y también somos multicanales. Esto quiere decir que, como decía, que encima las empresas tenemos otro hándicap, y es que si el consumidor está en muchos canales al mismo tiempo, nuestra comunicación, nuestros mensajes tienen que estar donde está el consumidor. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a toda esa multicanalidad, ¿no? Por lo tanto, de nuevo vuelvo a esa base de que la comunicación se complica enormemente, ¿no? El consumidor, centrándonos un poco en esa figura, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos como consumidores? Esto es uno de los retos, ¿no? Que tenemos todas las empresas. En mi empresa en Sociograph nos dedicamos a estudiar al consumidor de forma profunda, ¿no? Desde el consciente y desde el no consciente. Pero, ¿quién son esas personas? ¿Quién son esos nuevos consumidores? Bueno, por un lado tenemos esto es una realidad, ¿no? Somos seres sociales que nos ha cambiado enormemente, por ejemplo, la tecnología, ¿no? Os pongo un poco esta imagen a modo de chiste, pero ha cambiado en nosotros la forma de socializarnos incluso, ¿no? Lo que era una cena hace unos años, ahora que estamos todos con nuestro móvil, nuestro iPad o lo que sea, y ya si os pongo la imagen de las Navidades, de las 2 últimas Navidades, ya ni os lo cuento, ¿no? Que estamos cada uno haciendo la videollamada con la familia, ¿no? Por la pandemia. Entonces, bueno, la tecnología nos ha cambiado. Y fijaros, nos ha cambiado además físicamente, biológicamente, psicológicamente también, ¿no? Y digo físicamente, siempre me gusta hacer este juego, ¿no? No sé si me veis el dedo. Quiero que os fijéis todos en el dedo pequeño que tenéis de la mano. Y seguro que tenéis como una pequeña hendidura, ¿no? Como que hace un escalón, ¿no? El dedo. No sé si os pasa lo mismo a vosotros. ¿Esto sabéis de qué es? De esto. De apoyar el móvil en ese dedo. Si soy la única o alguno más tiene ese pequeño escalón, ¿no? Curioso, porque fijaros, ya nos está cambiando incluso, digo biológicamente, pero bueno, esto es un pequeño chiste, por eso surge incluso pues, los anillos estos para enganchar el dedo, ¿no? Y que no caiga el peso en el dedo pequeño del... Vale, creo que a alguno más, como veo en el chat, también le pasa. Efectivamente, surge para no hacer el peso en esos dedos, ¿no? Pero biológicamente también nos ha cambiado. Simplemente os digo el dedo pulgar. El dedo pulgar biológicamente estaba concebido para hacer pinza, ¿no? Para que nuestras manos puedan agarrar objetos, ¿no? Resulta que el dedo pulgar ahora mismo lo utilizamos para hacer scroll, para bajar las pantallas, ¿no? Esto está generando en nosotros y ha generado ya conexiones cerebrales diferentes, ¿no? Porque estamos dando un uso diferente a ese dedo de lo que inicialmente estaba concebido, ¿no? Como os digo, la tecnología nos ha cambiado en todos los sentidos, ¿no? Efectivamente, sí, eso es, David, así es. El dedo índice estaba para pulsar y a raíz de los móviles está el dedo gordo. Efectivamente, es así. De hecho, también vamos a ver ahora en 2 slides más otro caso muy parecido, ¿no? Que es precisamente hablando de las generaciones, ¿no? Cuando hablamos de los consumidores, todos hemos cambiado a raíz de la era digital, como he dicho, pero sí que es verdad que tenemos diferencias entre nosotros, ¿no? Estamos cansados siempre de oír los baby boomers, los millennials, ¿no? Esto es algo que en marketing además nos encanta, ¿no? Hacer nombres y si encima son en inglés, como que molamos más, ¿no? Pues esto es así, en comunicación nos pasa mucho y en marketing también, ¿no? Y las generaciones es algo pues, que nos ayuda a estereotipar a ciertos perfiles, ¿no? En concreto tenemos, estos que os presento aquí son los más, los que en marketing estamos haciendo más esfuerzo, los baby boomers, que son esas personas que nacieron de forma analógica, toda su madurez también han sido analógicos, ¿no? Y ahora han dado el salto a lo digital, pero ya en su edad adulta, ¿no? Y han hecho un salto completamente normal, ¿no? Después tenemos la generación X, que son, como veis, más o menos los que nacieron en los 80. Esto siempre es un poco de... Hay controversia, ¿no? Porque hay autores que establecen las generaciones por años
y otros que las establecen por las categorías o las características que tienen esos públicos. Entonces, delimitarlo tanto en años hay gente que lo ve bien y otras que no, ¿no? Pero más o menos podemos categorizarlos ahí, ¿no? ¿Quién son? Pues esas personas que también nacieron de forma analógica, todo su mundo era analógico, en su juventud y su infancia también, pero ya dan el salto digital un poquito más jóvenes que los baby boomers, ¿no? Y que son completamente digitales a día de hoy, ¿no? Después tenemos la famosa generación Y, los millennials, los que se denominan millennials. Para que os hagáis una idea, un millennial está ahora mismo entre los 35, una cosa así, ¿vale? 30-35. ¿Vale? Estas personas también nacieron analógicamente, todo su mundo era analógico, pero el salto lo dan adolescencia, juventud en todo ese cambio, ¿no? Ya no quiere decir que Internet no existía, ¿no? Porque ya cuando nacieron existía Internet, pero en su cotidianidad, en su día a día, no estaba, ¿no? Ese cambio, ese salto lo dan en su juventud, ¿no? Y después tenemos la famosa generación Z. Y digo famosa generación Z y aquí voy a hacer un parón, ¿no? En esta generación, estos chavales, que ahora mismo, para que os hagáis una idea, serían los preadolescentes, veinteañeros, una cosa así, ¿no? Más o menos este público. Este público os puedo decir que es el que trae de cabeza a las marcas y les trae de cabeza de forma radical. ¿Por qué pensáis que es que les traiga de cabeza? ¿Por qué pensáis que las marcas tienen tanto afán por entender a este público? ¿Alguna idea que me podáis decir por el chat? A ver qué se os ocurre. Porque son muy cambiantes. Mira, coincidís, Belén y David. Efectivamente, no es tan definido, es un cambio total. Totalmente de acuerdo con lo que decís. Y van a ser, efectivamente, María Ángeles, ahí está la clave, ¿no? Van a ser los grandes consumidores en unos años. Es el consumidor del futuro. Y aparte, todo lo que decís, es muy cambiante, es muy influyente, David, efectivamente, y muy influenciable. Es decir, todo lo que pasa en redes, todo lo que pasa en sus entornos, están muy influenciados por lo que dice su entorno directo, sus amigos, ¿no? Además, mira, carencias emocionales por el aislamiento con consumo, totalmente de acuerdo, Carmelo. Todo esto que decís es así, ¿no? Fijaros, estamos perfilando un perfil de consumidor que es totalmente cambiante, que no sabemos por dónde va a venir, que es además muy exigente. No sé si tenéis hijos, sobrinos, gente cerca de estas edades, ¿no? Pero son súper exigentes. Las redes, el TikTok, totalmente, cómo influye, totalmente, Belén, así es. Son muy influenciables y encima son los que van a comprar en ya, es el consumidor, es el target directo que vamos a tener en muy poquito tiempo. Por lo tanto, necesitamos conocerlos. Pero es que encima tenemos muchos hándicaps para conocer a este público. Y me vais a decir, ¿y por qué, Elena? Pero si están ahí, si los tenemos definidos, ¿por qué hay un hándicap? Pues mira, totalmente Eli, la inmediatez, lo quieren todo ya. Esto es otra característica que no lo hemos comentado, pero es así, ¿no? Como decía, no tenemos tanta información de ellos. ¿Por qué? Pues mirad, evidentemente todos estos chavales están en redes sociales, ¿no? En muchos de ellos, y en muchas de estas redes sociales legalmente no pueden estar. Os he hablado que muchos son preadolescentes, ¿no? Entonces, claro, sabemos que están pues, con perfiles falsos, con perfiles de sus padres, por ejemplo, o de otros de amigos, ¿no? Pero, claro, a la hora de tener datos desde el punto de vista de la marca, no tenemos el dato exacto de quién es, ¿no? Y ya no os digo nada, hacer una investigación de mercados, donde juntamos a un grupo de chavales y les preguntamos por el producto o por lo que sea. Necesitamos del beneplácito de sus padres, ¿no? Entonces, que hablen de cómo usan una red social, por ejemplo, para conocer pareja con sus padres a 2 metros o ciertos consumos de productos, pues
la información no es tan pura como si estamos investigando a otro tipo de públicos, ¿no? Y encima, como decíamos, es mucho más complejo desde el punto de vista de que es muy cambiante, muy exigente, muy influenciable, por lo tanto, un cóctel Molotov bastante importante en el público Z, ¿no? Este público, además, que son completamente nativos digitales. Todos los públicos anteriores nacían y tenían su mundo analógico. Ya no, o sea, el público Z es nativo digital completamente, ¿no? En este caso, fijaros, es un hándicap para las marcas, pero es que os digo que es que nos viene un nuevo hándicap y es el público alfa. El público alfa, y me vais a decir, pero a ver, Elena, si estamos con el Z que no sabemos y tenemos un nuevo público, pues sí, así es. El público alfa es estos niños de la casa, ¿no? Más o menos hasta los 10 años, de los 0 hasta los 10 años, más o menos está concebido el público alfa. El público alfa, ¿quiénes son? ¿No? Pues, ¿o qué características nuevas tienen? Bueno, como os digo, son los niños de la casa y son los que realmente han tenido un cambio más drástico respecto a los anteriores, ¿no? Y fijaros por qué. Bueno, pues el público alfa tiene una característica que es la simbiosis. Ellos tienen una capacidad de hacer simbiosis con todo, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, hacen simbiosis entre su mundo físico y el mundo digital, ¿no? Ellos les cuesta mucho separar lo que es físico y lo que es digital. Un ejemplo que os pongo. Este es el hijo de una amiga mía y claro, él, fijaros cómo interactúa con la televisión. Él ve botones, él ahí está viendo un botón, no está viendo una pantalla física, ¿no? Si nos paramos y hacemos un poco de crítica, decimos, ¿vale? ¿Qué nos está queriendo decir este niño? Este niño, que tiene menos de 3 años, ¿no? Nos dice, ostras, o sea, todo mi mundo tiene pantallas, mamá, papá tienen móvil, las tablets, las pantallas de televisión, los relojes incluso, ¿no? Todos son pantallas. Y resulta que todas son interactivas y la pantalla que tengo más grande en mi casa no se puede tocar. ¿Esto cómo es? Si una pantalla por naturaleza tiene que ser interactiva, ¿no? Y yo ahí veo botones. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. De hecho, muchas veces, y hay muchísimos vídeos en YouTube de niños donde les dan una revista física e intentan ampliar las fotos, y seguro que a alguno de nosotros nos ha pasado viendo alguna foto física que haces así, y seguro que no he sido la única. No sé si alguno más en el chat lo puede decir, pero seguro que no soy la única. Lo que digo, esa diferencia entre lo físico y lo digital es completamente una simbiosis. Para ellos es lo mismo, ¿no? Pero es que también pasa el consumo. En el consumo, estos niños, si tenéis también hijos o público cerquita de estas edades, lo vais a ver, ¿no? Muchos de ellos están hasta en TikTok. Y dices, madre mía, es que estás en TikTok, aunque no sea tu perfil, pero están ahí, ¿no? Están consumiendo TikTok, sus bailes, sus cosas, ¿no? Además, niños muy pequeños están en YouTube, ¿no? YouTube ven además vídeos de personas jugando con muñecos, ¿no? Y podemos decir, ¿qué hacen viendo cómo otros juegan con muñecos, ¿no? Nos salta la alarma y decimos, bueno, y nosotros no vemos fútbol, no vemos baloncesto, no vemos deportes en la tele. Pues esto es lo mismo, ¿no? Son los eSport, que parece que es algo nuevo, pero que lleva estando siempre, ¿no? Los niños también ven ese tipo de contenidos, pero también tenemos que pensar, y los adultos que están alrededor, haciendo un poco de crítica también, estos vídeos, hay marcas detrás, ¿no? Las empresas están ahí porque no es casual que esté jugando con esos muñecos, ¿no? Por lo tanto, hay una publicidad encubierta, ¿no? O una forma nueva de llegar publicitariamente a estos niños, ¿no? Y podemos echarnos las manos a la cabeza y decir, ostras, es verdad, es que mira, estas marcas que están detrás y estos niños están viendo estos contenidos. Bueno, yo creo que no es una cuestión de alarmarse, porque nosotros cuando éramos pequeños nadie nos tapaba los ojos cuando venían los anuncios en televisión. Esto ha sido así siempre, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que hay que educar a nuestros hijos para que entiendan
la publicidad puede estar detrás de ciertos mensajes y que por tanto pues tienen que estar un poco más atentos y hay que educarles en comunicación. No se trata de alarmarse, ¿no? Y que si van por el lineal y dicen, papá, este muñeco, pues sepamos por qué es y que ellos también lo entiendan, ¿no? Pero como digo, es una simbiosis, es un público además hiper exigente. No sé si sabéis la media de segundos que tarda un niño pequeño en hacer así en un vídeo de YouTube. No sé si sabéis más o menos cuál es la media. ¿Alguna idea por ahí que me podáis decir en el chat? ¿Cuántos segundos, minutos? ¿Cuánto pensáis que tarda en hacer así? 0,15 segundos, dice Belén. Pues un poquito menos, Belén. Son 5 segundos. Fijaros, en 5 segundos hace ese movimiento y pasa al siguiente vídeo. Por lo tanto, Irene dice 3, por ahí anda, por ahí anda. Efectivamente, es muy rápido. Y si lo pensamos desde nuestra perspectiva de emisores de comunicación empresarial, decir, ostras, es que el día de mañana mis mensajes tienen que ser capaces de enganchar en 5 segundos, porque este público es lo que está pidiendo, está exigiendo eso, ¿no? Por lo tanto, un reto a mayores, ¿no? Es muy difícil el panorama que tenemos desde el punto de vista comunicativo, ¿no? Para llegar a conectar realmente con esos consumidores, ¿no? Además que llegan a los vídeos sin saber leer. Ellos van pasando y llegan a lo que quieren ver al final, ¿no? Y es un público, como digo, que ha cambiado enormemente todo su mundo. De hecho, quiero que hagáis la prueba si a un niño de estos tenéis cerca, quiero que les digáis, hazme el gesto de hacer una foto, ¿vale? Si yo ahora mismo os digo, haced el gesto de hacer una foto, todo el mundo hace así, ¿no? ¿Vale? Estos niños hacen así, porque lo hacen con el móvil, ¿no? O de llamar por teléfono. Todos nosotros, los más mayores, hacemos así. Pero si tú les dices a un niño del público Z, llama por teléfono, no hace eso, hace esto, porque coge un móvil, ¿no? Entonces, esto es muy interesante cómo está cambiando todo, absolutamente todo. Dice, por aquí no saben leer ni escribir, pero le hablan al móvil y totalmente, le hablan. Los asistentes de voz son especialmente buenos para ellos, ¿no? De hecho, muchas marcas, no lo he comentado, pero muchas marcas utilizan el público alfa. Fijaros que es alfa porque hemos acabado el abecedario, ¿no? Hemos acabado en la Z, empezamos en la alfa. Que no sé si lo había comentado. Cogen a este tipo de público para hacer test de sus usabilidades, ¿no? Una de las empresas que más usa esto es Apple. Apple usa los móviles, las tablets, todo lo que hacen con las manos, lo han testado con niños y lo han usado para que sea lo más intuitivo posible, ¿no? Por eso la parte de los asistentes de voz viene un poco por ahí, ¿no? De cómo hacerlo fácil y de cómo no sería algo pues, más intuitivo de hacer. Totalmente, hemos dicho un montón de características, ¿no? También para la discapacidad, por supuestísimo, por supuestísimo. Cada público hay que estudiarlo de forma independiente y público con algún tipo de discapacidad es así. Como digo, todos los consumidores que estamos en esa era digital, es cierto que tenemos unas características comunes, ¿no? Lo hemos ido viendo un poquito, pero sí que es cierto que somos públicos mejor informados o por lo menos con mejor acceso a información, ¿no? Tenemos mucha información a nuestro alrededor para llegar a ella, ¿no? Somos infieles por naturaleza. Esto tenemos que tenerlo claro las empresas, ¿no? Infieles a las marcas, ojo, que puede sonar un poco mal. Infieles desde el punto de vista de que si una marca, una empresa, tengo un problema con ella, rápidamente voy a cambiar. Voy a cambiar de marca o de producto, ¿no? Entonces, esto es importantísimo saberlo, porque cuidado que hace años nuestros abuelos, por ejemplo, para que cambiasen un producto, aunque no fuera o les tuvieran un problema con ellos, era muy difícil que cambiasen, ¿no? De esa marca. Hoy en día es más fácil esa volatilidad, ¿no? Somos además sensibles a esos problemas, es decir, un problema para un consumidor hace años era tener un problema gordo, ¿no? Ahora un problema con un consumidor es que no me conteste un tuit o que no me saluden en una tienda al entrar, ¿no? Somos más sensibles a esos problemas. No nos tomamos en serio la publicidad tradicional. No quiere decir que no funcione la publicidad tradicional, pero
es cierto que no nos la tomamos en serio como antes. Volviendo al caso de los abuelos, ¿no? Antes veían un anuncio por televisión donde el producto decía que hacía algo y es que lo dice la tele, es que es así, ¿no? Ahora ya no, ya sabemos cómo es el negocio incluso de los influencers. Hace años los influencers que nos recomendaban un producto los veíamos como algo pues más normal, ¿no? Pero ahora ya sabemos el negocio que hay detrás de los influencers, lo que quieren conseguir, ¿no? Entonces, bueno, sabemos el mercado de detrás, ¿no? Además, somos multicanales, lo hemos comentado, ¿no? Estamos en muchos canales y las empresas tenemos que ser capaces de llegar a todos esos canales a la vez para que el consumidor vea el mensaje completo, ¿no? Somos brand lover, amantes de las marcas. Y me diréis, pero Elena, si nos acabas de decir que somos infieles a las marcas por naturaleza y ahora somos amantes de las marcas. Pues sí. ¿Por qué? Pues porque si nos dan a elegir entre varios productos, unos con marca y otros a lo mejor sin ella, nuestra tendencia es a elegir a los que tienen marca. Y aquí os hago una pregunta. ¿Si os ocurre algún producto que no tengan marca, que no tenga ningún marchamo, ninguna marca detrás? Es un poco difícil, pero alguno hay, ¿eh? Los chinos. Los chinos depende, porque también tienen marca alguno de ellos, ¿eh? ¿Algún ejemplo más que se os ocurra? Cosas naturales, dice David. Podría ser, pero algunas tienen marca también. Las marcas blancas, Eduardo, aquí has abierto un melón. Las marcas blancas también son marcas, ¿vale? Porque también hacen branding, hacen posicionamiento. Entonces, aunque nos lo vendan como sin marca, ellos hacen su propia marca, ¿vale? Tenemos Hacendado, que sabemos todos quién está detrás. Tenemos un posicionamiento de Hacendado o de la marca Carrefour o de la marca Día, ¿no? Es difícil, ¿eh? Ver productos sin marca. Por ejemplo, os voy a ayudar un poco. La carne, el pescado, ¿vale? Los productos a granel, siempre y cuando no tengan marca, ¿vale? Porque ya cada vez más vemos esas manzanas con la etiqueta o incluso en el pescado que viene ya con la etiqueta puesta, ¿no? Y artículos genéricos, David, algunos de ellos. El pan de panadería, totalmente, otro ejemplo, ¿no? Pero como digo, cada vez más vienen con esas etiquetas o con esas marcas. ¿Por qué? Pues porque las empresas saben que nos gustan los productos con una marca detrás y cada vez es más difícil ver productos sin nada, sin ninguna marca, ¿no? Y es por eso que somos brand lover, porque somos de tendencias y nos dan a elegir entre dos manzanas, una con etiqueta y otra sin ella, o con pegatina, perdón, vamos a tender siempre a elegir la de la etiqueta. Nos gustan los marchamos, nos dan seguridad, ¿no? Y esto es algo importantísimo de saber. Y además somos impacientes, lo queremos todo ya. Hemos visto la diferencia entre las generaciones, que cada vez es más ya, pero la impaciencia es algo que encima nos pone mucho más complicado la labor de comunicación a las empresas, ¿no? Bueno, viendo un poco el plantel que tenemos que definir un poco más cómo hacemos comunicación, cómo tenemos que hacer efectivamente los productos que se cosechan del campo, totalmente, totalmente. Eso también es también los productos, por ejemplo, de los mercados tradicionales y demás, sería un ejemplo de productos sin marca, totalmente. Como digo, hemos visto un poco los cambios hacia el consumidor, cómo tenemos que empezar a ver a esos públicos, pero tenemos que ver cómo adaptamos nuestros mensajes a ellos. Entonces haciendo un mega resumen de decir, ¿qué quiere el consumidor? ¿Qué tenemos que darle al consumidor para llegar a él con nuestra comunicación? Bueno, pues os voy a dar dos claves que son importantísimas para que tengan los mensajes. Una de ellas es que todos nosotros compramos tiempo. ¿Compramos tiempo de qué forma? Bueno, pues somos capaces de pagar más por un ordenador que por otro porque ese ordenador va más rápido. Somos capaces de pagar más por un billete de avión que por uno de tren porque vamos a llegar antes. Las dietas rápidas, la comida rápida, bueno, pues todo esto en el fondo nos está vendiendo tiempo, ¿no? Quiero que os hagáis un ejercicio en ver publicidad, anuncios de publicidad, pero siempre es el estereotipo de mensaje que se ve muy bien esto, ¿no? Y quiero que os fijéis qué anuncio o lo que estáis viendo, si os está vendiendo tiempo
O os está vendiendo experiencia, que es la otra cosa que compramos los consumidores. O tiempo o experiencia, ¿no? ¿Experiencia en qué sentido? Bueno, pues si ahora nosotros tenemos todo el dinero del mundo y vamos a comprar un Ferrari, me lo invento, y vamos al concesionario y la persona que nos atiende no nos ofrece ni un vaso de agua. Nadie nos ha dicho que nos tengan que tratar de maravilla en el concesionario ni nada, pero va implícito en lo que yo estoy comprando, ¿no? Esa experiencia va implícita. O, por ejemplo, experiencia de compra estereotipo, ¿vale? Experiencia de compra de Mercadona. Mercadona se dirige a un target más o menos millennial, 30 años, donde los dos trabajan, no tienen tiempo de hacer la compra, van corriendo, cogen los productos, relación calidad-precio bien. Vale, esa es la experiencia de compra de Mercadona. Encuentran todo fácilmente y demás. Experiencia de compra hipermercado El Corte Inglés. Sábado por la tarde voy a hacer una cena tailandesa y voy a comprar un producto concreto allí, tengo degustaciones, me paso la tarde por allí, encima paso a comprar alguna cosa más de ropa, ¿vale? Es otro tipo de experiencia completamente diferente, ¿no? Es lo mismo, comprar comida, ¿no? Pero cada establecimiento nos ofrece un tipo de experiencia u otro, ¿no? Compramos experiencias y si nos vamos al caso de los anuncios, como os decía, por ejemplo, un anuncio de queso, plano detalle del queso, corte, va cayendo a cámara lenta, da el golpe en la tabla, ¿no? Es experiencial puramente, ¿no? Chocolate, cruje el sonido del chocolate por la noche en el sofá, nos hacen cámara lenta de cómo saborea el producto, ¿no? El famoso, la famosa, ¿no? Es experiencia, nos están vendiendo una experiencia. Herbal Essence, ¿no? Más experiencia que un orgasmo en la ducha, pocas, ¿no? Bueno, pues este tipo de acciones son las que hacen los mensajes. Siempre, siempre, siempre van a vender o tiempo o experiencia, o las dos cosas, pero casi siempre implícita o explícitamente, ¿vale? No tienen por qué decirlo de forma abierta, pero son las dos cosas que los consumidores de hoy en día compramos, tiempo y experiencia. Por lo tanto, nuestros mensajes tienen que ser capaces de conseguir eso y de esa forma vamos a atraer mucho más a nuestros receptores, ¿no? Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Y centrándonos un poco más en cómo tenemos que hacer una campaña, ¿no? Cómo tenemos que hacer un mensaje, cómo tenemos que hacer un discurso. Bueno, no podemos poner todos y cada uno de los ejemplos, ¿no? Pero quiero daros una serie de indicaciones de cómo debemos trabajar la comunicación, ¿no? En concreto os pongo esta campaña de Netflix, de Narcos en concreto. Seguro que muchos la habéis visto, ¿no? Decidme si la conocéis o no. ¿La habéis visto por lo menos en redes sociales? Sí, ¿no? Así que es una campaña conocida. Podemos decir que es una campaña, fijaros los sís que ya hay en el chat, que es una campaña eficaz porque ha logrado llegar a nosotros, ¿no? Y podemos decir, ¿qué es lo que hace que esta campaña sea eficaz? Bueno, os preguntaría y lo haríamos un poco más largo, pero para condensarlo os voy a contar algunas pinceladas. Por un lado tenemos al protagonista, ¿no? Narcos. El protagonista, que es Pablo Escobar, que nos está viendo en una posición no es directa, ¿no? Nos está mirando como por encima del hombro, desde arriba, ¿vale? Utiliza sombras, claros oscuros, ¿no? Que encima esto enlaza un poquito más con ese halo de pues algo prohibido, ¿no? Encima utiliza, que yo creo que es la clave, ¿no? O Blanca Navidad, esa metáfora con la droga, ¿no? Y no solo con la droga, sino que encima estamos en Navidad y está jugando con ese eslogan sonoro porque en el fondo es un villancico, ¿no? Oh, Blanca Navidad, ¿no? Pues está jugando de esa forma con el eslogan, ¿no? Y encima nos lo ponen en blanco, ¿vale? O sea, tres cositas ya que están ahí. Otra cosa importantísima, estamos emplazados en sol. Navidad, sol, prepandemia, todo el mundo pasa por allí, todo el mundo hace la foto y con lo que tiene detrás el mensaje, que es esa ironía de la droga y demás, es foto, redes sociales, ¿no? Es algo que se viraliza de una manera fácil porque está emplazado en un lugar donde pasa muchísima gente, ¿no? En ese momento. Encima, ¿qué más tenemos? Tenemos a tío Pepe ahí encima.
No sé si conocéis la historia, publicitariamente hablando, de esta valla. Como digo, Narcos es un mensaje polémico, ¿vale? Que además crea controversia y encima se emplaza no solo en Sol, sino debajo de Tío Pepe. Tío Pepe, como sabéis, cuando salió la nueva ley de publicidad, decía que no se podía hacer publicidad de bebidas alcohólicas. Entonces se tuvieron que retirar todos los mensajes publicitarios de este tipo, ¿no? Tío Pepe lanzó una batalla judicial donde dijo que, bueno, pues que eso no era ya un anuncio de bebida, sino que era un emblema de Madrid y que era pues un símbolo, ¿no? Vamos a decirlo así. Y ganó, fue súper polémico, pero ganó y por eso sigue a día de hoy. Efectivamente, el toro de Osborne es exactamente el mismo caso. Eso es, eso es. Lo que pasa es que Tío Pepe, por estar donde está, como que fue mucho más sonado, pero exactamente el mismo caso, David. Y casualmente Netflix se emplaza debajo de el mensaje más polémico publicitariamente hablando que ha habido en temas judiciales, ¿no? Por lo tanto, no es casual ese emplazamiento. Y encima, no sé si lo veis en la imagen, pero hay una N de Netflix justo detrás de Pablo Escobar. No sé si la veis, no sé si veis mi cursor, pero se ve ahí la N en rojo justo detrás, ¿no? Por lo tanto, está jugando encima con los colores, blanco, rojo, negro. Es un mensaje muy bien elaborado para lo que quiere, ¿no? Que es que al final nos ha llegado a todos y haya sido eficaz. Bueno, pues vamos a ver ahora qué tendríamos que hacer para nosotros generar mensajes igual de buenos que este, a poder ser, y de esta línea. No, os voy a dar nada, 3 segundos, porque antes de empezar en los tips, quiero que penséis, ¿vale? Cada uno de vosotros, ¿cómo diseñaríais una valla publicitaria, una campaña, un mensaje que venda agua? ¿Vale? Quiero que, nada, 3 segundos os dejo para que lo penséis, qué imagen pondríais, qué eslogan, cómo lo diseñaríais. ¿Vale? ¿Lo tenéis? Más o menos, ¿vale? Así, lo primero que os venga a la cabeza, el típico cartel de agua, de vender agua, que vosotros diseñaríais, ¿no? ¿Qué imagen, qué eslogan, cómo lo emplazaríais? Lo tenéis, ¿no? Vale, seguro que muchos de vosotros, ¿cuántos de vosotros, por ejemplo, me podéis decir que habéis puesto una cascada con o sea, una montaña cayendo algo de agua? Gente sana, desierto, bien, por ahí. Yo, vale. Belén, Pedro, Pilar, vale. Todos vosotros que habéis ido al típico de la cascada. Efectivamente, no es malo, no es malo. Todos nosotros vemos ese estereotipo, unas montañas y un manantial, ¿no? Vale, pues ahora quiero que con estos tips que vamos a pensar ahora intentéis cambiar ese mensaje aplicando lo que vamos a ver, ¿vale? A ver si las cascadas vuelven a la cabeza o no. Bueno, esa es muy buena, el 70% de agua. Muy bien, muy bien. Habituallamiento de carretera, vale, bien. Quiero que penséis en lo que tenéis, las creatividades que habéis pensado ahora y vamos a aplicar los tips para mejorarlos, ¿no? Para mejorarlos, cambiarlos o mantenerlos, pero justificando por qué mantenemos eso. Tips en comunicación. Lo primero que quiero que sepáis es que todos nosotros, todo nuestro cerebro, cuando estamos apelando a los recuerdos, lo hacemos desde un punto de vista positivo. Es decir, si yo ahora mismo os pregunto por un recuerdo de vuestra vida, casi todos vosotros me vais a traer un recuerdo positivo. Pues yo me acuerdo cuando la primera vez que andé en bicicleta, o unas navidades, o cuando estaba con mi abuelo, cosas que a vosotros se os han marcado desde el punto de vista positivo. ¿Esto por qué es? ¿Qué pasa? ¿Que no recordamos lo malo? Sí, recordamos lo malo, pero nuestro cerebro está preparado para que nos venga primero a la cabeza lo bueno. De hecho, cuando tenemos un trauma, un shock, casi siempre se nos olvida ese momento, ¿no? Nuestro cerebro nos protege de esa forma, ¿no? Por eso, cuando nosotros apelamos a los recuerdos en comunicación, cuando tenemos que hacer una comunicación que apele a los recuerdos, siempre lo tenemos que hacer desde lo positivo, porque eso es mucho más fuerte a la hora de contar el mensaje, ¿no? Por lo tanto,
recuerdos positivos siempre, y eso enlaza con nuestras emociones y genera engagement con el consumidor, ¿no? Por otro lado, otro tip, ¿vale? Si yo os hablo de éxito, el éxito de algo, siempre también lo tenemos que enfocar desde el punto de vista positivo, esto es una realidad, pero cuando hablamos de éxito o fracaso, tenemos que verlo de una manera diferente. Si yo, por ejemplo, os digo, contadme un éxito de vuestra vida. Bueno, pues un éxito, pues cuando gané una carrera de no sé qué. Ser papá, por ejemplo, David, vale, es un exitazo. Yo acabo de ser mamá hace 10 meses, 11 para ser más exacto, así que comparto contigo tal cual eso. Gracias. Efectivamente, son éxitos de la vida, ¿no? Pero ¿qué es lo que ha llevado a que eso sea un éxito? La carrera, pues es que estuve entrenando un montón, o ser papá, es que nos preparamos un montón, hicimos hasta cursos para ver cómo tal, me compré un libro, el ser papá, el haber sido papá ha sido un éxito porque nos lo hemos currado y al final, pues gente incluso que a lo mejor le cuesta un montón la paternidad, la maternidad, ¿no? Pues que ha nacido de ellos, ¿no? En cambio, si yo os pregunto por un fracaso, suele ser, pues yo qué sé, ese examen que suspendes, que además es ese examen, no es que hayas suspendido un examen, no, ese examen que suspendiste en tu vida, ¿no? ¿Y por qué ha sido un fracaso? Cuando yo esto lo hago en clase con mis alumnos y demás. No, pues es que el profesor se pasó con las preguntas, nos puso un examen que además no explicó, no nos dio los apuntes de una forma correcta, yo encima ese día no sé qué le había pasado a mi madre. Total, que no, que fue imposible, no nos lo hizo fácil el profesor, ¿vale? ¿Qué diferencias hay entre el éxito y el fracaso? Habitualmente y insisto, estamos hablando de estereotipos, ¿vale? Uy, ¿qué me pasa? Los éxitos dependen de nosotros, ¿no? Los fracasos no. Es decir, cuando tenemos un éxito siempre es por algo que nosotros nos hemos esforzado, porque lo hemos conseguido, porque nos hemos preparado muy bien, y los fracasos siempre intentamos buscar terceros culpables, ¿no? Es que el profesor, es que mi madre, es que mi amigo, ¿vale? Aunque nosotros no hemos estudiado lo suficiente, sí, somos críticos, no quiere decir que no tengamos autocrítica, lo somos, pero siempre intentamos buscar algo que apoye ese fracaso, ¿no? No solo en nosotros. Os pongo un ejemplo en el tema de la publicidad, ¿no? Bueno, mira, otra idea de botella, efectivamente, con la gota azul. Muy bien, Eli. Vamos a ver también aplicando todo esto si modificarías ese mensaje. Como digo, un ejemplo en publicidad. Cuando vemos, por ejemplo, la publicidad de una dieta, ¿no? De un producto dietético. Tú lo puedes conseguir, ¿vale? Cuando vamos a hablar del éxito, siempre es nuestro éxito. Lo vas a conseguir tú, ¿vale? Nos tienen que hablar en esos términos, porque el objetivo es que lo vayamos a conseguir nosotros, no es ni por el producto ni por nada, es porque nosotros hemos hecho mucho esfuerzo para conseguirlo, ¿vale? Fracasos, por ejemplo, y digo fracasos, pero todos me entendéis. Cuando tenemos publicidad, por ejemplo, de un bufete de abogados, ¿no? Podemos resolver esos problemas que tienes con tu jefe, podemos resolver esos problemas con tu comunidad, ¿no? Nunca es porque tú tengas la culpa, ¿no? Pero lo que engloba el tema de los fracasos, siempre en comunicación tenemos que intentar buscar esos terceros culpables, que no son culpables en sí, me estáis entendiendo todos, creo, pero a la hora de enfocar el mensaje, ¿dónde se va a apoyar ese consumidor? Siempre en terceros espectadores o actores, ¿no? En cambio, los éxitos somos nosotros y tenemos que representar el éxito como que somos nosotros, las carreras, las competiciones, siempre eres tú lo vas a conseguir, tú eres el que conformas el éxito y el que logras ese éxito, ¿no? Vamos con otro tip, el miedo. El miedo es la emoción que más moviliza a todos los consumidores, a todos nosotros, ¿no? Biológicamente, si tenemos miedo de algo, nos asusta algo, salimos corriendo. Si vemos algo que nos genera miedo, actuamos, respondemos, ¿no? Gritamos, saltamos, ¿no? Tenemos una respuesta inmediata al miedo, ¿no? ¿Cómo utilizamos el miedo en comunicación? De muchas formas. Fijaros, os pongo aquí algunos ejemplos. Atención, súper rebajas. Aquí está el miedo implícito. Te vas a quedar sin ello. Como no llegues a tiempo, te quedas sin ello. Ofertas exclusivas, ediciones limitadas.
las happy hours, ¿no? Todos estos elementos están apelando al miedo, ¿vale? De una manera implícita, no es que nos asusten, por supuesto, pero todos entendéis este mensaje, ¿no? Que están apelando al miedo. Por lo tanto, el miedo es la emoción, insisto, que más moviliza. Nosotros en la empresa, como os decía, nos dedicamos a estudiar a los consumidores desde el punto de vista consciente y no consciente, qué sienten y qué no sienten ante nuevas campañas publicitarias, nuevos mensajes, y esto es algo que tenemos súper demostrado, ¿no? Está en los libros, pero nosotros diariamente lo vemos. El miedo moviliza a comprar, moviliza a cambiar una actitud, ¿no? La prontitud, la rapidez, totalmente, exactamente. Por ejemplo, el cambio climático, eso es un miedo, ¿no? Ojo que nos vamos a quedar aquí de esta forma, ¿no? Por lo tanto, el miedo está muy, muy, muy presente. Vamos a ver otro tip, siguiente tip. Si yo os digo algo que sube el valor el primer año un 30%, el segundo un 30%, ¿qué pasa al tercero, no? Mira, totalmente el miedo con el papel higiénico, exactamente, Pedro. La verdad que sí, eso fue miedo por desabastecimiento, totalmente. Vamos con este tip. Si algo sube el valor el 30%, ¿qué pasa al tercero? De instinto, de algo rápido y automático, nos sale decir que el tercer año también va a subir un 30%. Pero si lo pensamos racionalmente, si ha subido tanto los dos primeros años, lo lógico es pensar que el tercero no tenga tanta subida, ¿no? Ese producto. ¿Esto por qué es? Pues porque todo nuestro cerebro funciona por patrones, ¿vale? Es otro de los elementos que nosotros tenemos medido desde el punto de vista neurocientífico, y es que nuestro cerebro actúa por patrones. Para que os hagáis una idea, y haciendo una similitud con el estudiar, ¿no? Nuestro cerebro no vuelve a los apuntes, nuestro cerebro hace esquemas, hace sus esquemas de esos apuntes, y cuando tiene que recurrir a algo vuelve al esquema, no vuelve al apunte. ¿Vale? Esos son los patrones, tiene unos patrones estandarizados. Os voy a poner un ejemplo de patrones para que lo entendáis mejor. Si yo os digo, ¿cuál de estas dos imágenes, un terremoto o el 11S, nos duele más socialmente? Creo que todos estáis de acuerdo conmigo que socialmente nos duele más el 11S, ¿no? Y esto representa un ejemplo de patrones. Es decir, si nosotros objetivamente analizamos el número de muertos, ¿no?, que ha habido en ambos casos, seguramente haya más muertos en el terremoto o en el tsunami o lo que sea que en el 11S, ¿no? Pero en nuestro esquema mental, en nuestros patrones, desgraciadamente es factible que haya un terremoto, lo vemos como algo que puede pasar, que es una desgracia, pero que puede pasar. Entra dentro de nuestros patrones. Lo que no entra dentro de nuestros patrones, lo que nos rompe el esquema, es que un avión se estrelle contra una torre. Eso no es lo normal, no entra en nuestros patrones mentales. Por eso nos afecta mucho más. ¿Vale? ¿En qué sentido todos estos patrones además necesitamos mucha información para entenderlos? Por eso muchas veces decimos, es que los medios, es que hablan de esto y en no sé qué otro país está pasando esto y no se cuenta. No, es que están hablando de eso porque en los patrones mentales, por cercanía incluso social o lo que sea, está en juego necesitar más información. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha sucedido eso? Necesitamos entender esos porqués, ¿no? Y por eso se da tanta cobertura mediática en estos casos, ¿no? Pero es todo patrones mentales. Por tanto, nuestra comunicación tiene que apoyar patrones mentales. Todo lo que rompa ese patrón nos va a descuadrar. Y cuando hablo de patrones, también hablo de estereotipos, ¿no? Cuando hablamos del estereotipo de lo que sea, ¿no? de familia, de vida, de consumo, claro, esos estereotipos por supuesto están cambiando y tienen que cambiar, ¿no? Pero la publicidad muchas veces tiene que utilizar esos estereotipos para representar. ¿Pero por qué? Pues porque están en esos patrones mentales que tenemos, ¿no? Y eso es lo que poco a poco también tenemos que ir cambiando y adaptando, ¿no? Y ahora vemos un montón de series con otros patrones, series, películas, publicidad, con otros patrones que hace años no eran los mismos, ¿no? Pero todos nuestros mensajes tienen que ser coherentes con los patrones de nuestro público objetivo. Por eso tenemos que conocer cuáles son esos patrones del público objetivo, ¿no?
Luego, por otra parte, otro tip importantísimo es el storytelling. Si yo os voy a hacer dos ejemplos muy concretos. Si yo os digo que mi empresa se dedica a estudiar al consumidor, sabemos qué siente y qué dice, pues, con lo que os contaba, ¿no? Ante nuevos productos, nuevas series de televisión, nuevas películas, nuevas campañas publicitarias o nuevas experiencias de tienda, ¿no? Trabajamos para muchos clientes, como Mediaset España, trabajamos para el Corte Inglés, para IKEA, ¿no? Testando sus tiendas, sus productos y sus contenidos, ¿no? Esto es la historia de mi empresa. ¿Vale? Hasta aquí, esa es la empresa que dirijo, tengo un equipo de 25 personas en España y en México. Ahora os voy a contar otra historia. Pues yo estaba haciendo mi máster y en un momento determinado me pedían hacer prácticas en empresa, ¿no? Yo quería dedicarme al mundo de la neurociencia, de cómo las emociones afectan en la comunicación y en la publicidad. Entonces mandé cartas a todas las empresas de neurociencia de España y de forma internacional también. Ninguna me contestó. Y el último día que tenía que elegir, justo una empresa de Palencia, yo vivo en Valladolid, muy cerquita, a media hora en coche, vi que había una empresa que tenía una máquina que había adquirido, que era una patente de la universidad y que tenía una máquina que medía las emociones de grupos de personas. Claro, esta empresa no se dedicaba a eso, era pues un hobby que tenía, pues ir cogiendo tecnologías y nuevas herramientas, ¿no? Entonces yo pues cogí mi coche, me planté allí y les dije a los socios, digo, oye, mira, yo tengo que hacer prácticas, ¿por qué no me dejáis esta máquina? Os hago un plan de negocio a ver qué podemos hacer con ella y a cambio me dais de paso las prácticas. Bueno, pues hice ese plan y el último día que yo les hice la presentación, les recomendé montar una empresa que, como su día a día era otro, pues que una empresa que liderara el trabajo con esa tecnología y con otras y pudiera hacer esos estudios. Y entonces el CEO de la empresa me dijo, que montéis, no, que montemos y tú vienes con nosotros. Entonces yo ese día llegué a mi casa y le dije a mis padres que me iba a asociar con 3 socios palentinos que acababa de conocer y que me iba a lanzar al mundo empresarial. Y eso ha sido hace 9 años y a día de hoy estamos trabajando con un montón de empresas. ¿Qué historia os ha tocado más? Seguramente ha sido la segunda, ¿no? Donde yo os he contado esa historia personal, ¿no? El contar historias, y siempre si lo hacemos desde el yo, empatiza mucho más con las personas que tenemos enfrente, ¿no? Siempre conecta emocionalmente de una forma mucho más intensa. Y esto, además de contar historias, pues tenemos que tener claro cómo las contamos. Y siempre en las historias tenemos que utilizar recursos. Uno de ellos son las metáforas. Las metáforas. Aquí, bueno, pues este hombre, uno de los discursos que más se estudian, ¿no? Es uno de los más importantes que dio, donde utilizó nada más y nada menos que 177 metáforas en él, ¿no? Las metáforas, ¿por qué son tan importantes en los discursos? Primero, porque transmiten conceptos, son claves para transmitir conceptos. Os voy a poner algún ejemplo. Fijaros, a que con esta metáfora entendéis perfectamente el mensaje, ¿no? No necesitamos nada más. Es un mensaje que con una sola metáfora transmite completamente lo que queremos decir, si está bien trabajada, claro. Otro ejemplo de metáfora, el ketchup, que está hecho con tomate natural. Fijaros, ¿no? Trident, que es tan bueno para los dientes que es incluso tu cepillo de dientes. Eso es lo que nos está diciendo. McDonald's, que con esta campaña ganó un montón de premios. El zumo, que es tan natural que lo puedes hasta exprimir, ¿no? O Ford, que se adapta tanto a la ciudad que tiene la llave en la propia ciudad, ¿no? La ciudad, perdón, en la propia llave. Fijaros, son metáforas y son conceptos claros, sencillos y que transmiten completamente lo que queremos decir, ¿no? Otro ejemplo de metáfora, el aceite girasol, ¿no? Perfecto para freír. Es que todo lo vemos, no necesitamos ninguna explicación más, ¿no? Por eso las metáforas son tan importantes para viralizar. Casi el 90% de los mensajes que vosotros compartís en redes sociales o en WhatsApp o en lo que sea son metáforas. Las metáforas siempre son mucho más potentes para viralizar el mensaje que otras, ¿no? Veíamos al principio, recordad, el mensaje de Narcos, ¿no? de la serie.
Blanca Navidad al final es una metáfora, tanto con el villancico, con la droga, ¿vale? Está jugando con ese doble juego. Las metáforas son esenciales para viralizar, para compartir y para transmitir conceptos. Y además conectan con las emociones. Son elementos súper fáciles para emocionar. Nos emocionan, nos mueven, nos movilizan, ¿vale? Por eso siempre decimos una buena metáfora con un texto, un eslogan arriba y ya está. No necesitamos mucho más, ¿vale? Acompañada con una frase, un lugar que destaque o un sonido si estamos hablando de un vídeo, ¿no? Pero simpleza, simpleza es clave, ¿no? Para todos estos mensajes. Vamos con otro tip. Hablábamos de patrones, ¿vale? Cuando hablamos del patrón familia, que puede ser cualquier tipo de concepción familiar, me da igual la que queráis, ¿vale? La familia siempre, siempre, siempre refleja una idea y es que la familia es igual a seguridad, ¿vale? ¿En qué sentido? Bueno, pues todos nosotros lo que más queremos proteger es nuestra familia o donde más seguros nos sentimos es en nuestra familia, ¿vale? Por eso la seguridad es sinónimo de familia. Siempre que veáis en los anuncios, en las comunicaciones, estereotipos de familia, insisto, sea cual sea, nos están vendiendo seguridad. Uno de los casos más claros, ¿no? Es en los automóviles. Siempre que veamos una familia nos están vendiendo que ese coche es seguro, porque si no, no meteríamos a nuestra familia ahí, ¿no? Por lo tanto, seguridad es igual a familia, ¿vale? Si queremos vender un producto seguro, tenemos que utilizar, o sería interesante utilizar, un estereotipo de familia. Otro tip, voy a toda pastilla, pero porque quiero contaros muchas cosas, ¿eh? El éxito ocasional. Siempre que veamos a alguien con un éxito ocasional, véase pues, alguien que se convierte famoso de la noche a la mañana, alguien que le ha tocado la lotería de la noche a la mañana, alguien que ha hecho algo que ha sido directamente un éxito sin más, ¿no? Siempre lo percibimos como un genio. No quiere decir que lo sea, ¿vale? Pero es una percepción que nuestros cerebros hacen, como que le vemos de una manera diferente. Si nosotros en nuestro alrededor, un amigo nuestro de toda la vida, resulta que se convierte en famoso de la noche a la mañana, como que de primeras cambia un poco la percepción, ¿no? Lo vemos como un genio, ¿no? Y esto es clave para cuando tenemos que comunicar éxitos ocasionales, ¿vale? La lotería, por ejemplo. Todos los anuncios de lotería parece que son genios los que le tocan, ¿no? Y nos lo venden así, ¿no? Por eso es tan importante trabajarlo de esa manera. La suerte, por supuesto, José, eso es así, eso es así. Por lo tanto, tenemos que saber muy bien cómo trabajar esos conceptos. Hablando de lotería, también, cuando el resultado es posible pero no probable, sobreestimamos las posibilidades. Esto es algo que hace nuestro cerebro también, ¿no? ¿Quiere decir que si el resultado es posible pero no probable, nos o sea, vayamos a ganar más o menos? No, simplemente que sobreestimamos esas posibilidades. Y esto, el ejemplo de la lotería, que lo hemos tenido hace muy poquito, es clave, ¿no? ¿Cómo no voy a comprar? Y si toca, es que me toca mucho. Es que si toca, me toca mucho. Y si le toca a todos y a mí no, ¿vale? Y esto es algo que también tenemos que trabajar si queremos hacer este tipo de mensajes, ¿no? Fracaso pequeño fracasa mejor. Está totalmente así. Eso es. Hasta que suene la flauta. Eso es. Incluso, y enlazando un poco con esto, a mayor riesgo, mayor beneficio. Esto es algo que nuestra cabeza también tiene totalmente grabado, ¿no? Si algo nos cuesta mucho, si algo implica mucho de nosotros, tenemos que percibir mucho beneficio, ¿vale? No quiere decir que si lo lógico, y utilizando la lógica, es que si tenemos riesgo, no tiene por qué tener mayor beneficio, ¿no? Pues esto es así. Lo que pasa que nuestra cabeza, como digo, pues entiende que si yo me voy a esforzar mucho, si voy a tener que sacrificar económicamente mucho, sacrificarme en tiempo mucho, tengo que conseguir también mucho, porque si no, ¿para qué lo hago, no? Entonces las comunicaciones, nuestros mensajes tienen que ir en esa línea. Es decir, pongo el ejemplo de la dieta, por ejemplo, otra vez, ¿no? Si es una dieta que me va a implicar casi no comer, hacer un montón de ejercicio y voy a perder muy poco peso, no la voy a hacer,
¿vale? Tengo que ver mucho beneficio en el riesgo, en el sacrificio, cambiad la palabra riesgo por lo que queráis, ¿no? Sacrificio, a mayor inversión, ¿vale? Lo que queráis poner ahí. Pero si algo me cuesta mucho, también yo tengo que percibir mucho. Por eso los mensajes tienen que ir muy enfocados en engrandecer el beneficio que vamos a conseguir haciendo ese riesgo, ¿no? Porque si no, ese paso no se va a dar, ¿vale? Otro tip importantísimo, el efecto manada. El efecto manada es, todos nosotros somos seres sociales y trabajamos, mira, las criptomonedas, exactamente. No lo enfocan al riesgo, lo enfocan al beneficio, vas a ganar muchísimo, totalmente. Eso sería un claro ejemplo en este sentido. El efecto manada, como os digo, nosotros somos seres sociales, ¿no? Y decían antes también que no lo he leído, lo fácil dura poco, lo difícil cuesta la vida, efectivamente. Esto lo sabemos, pero en comunicación tenemos que cambiar ese mensaje, por supuesto que sí. Como decía, el efecto manada, somos todos seres sociales y trabajamos en grupo. ¿Y esto cómo es? Pues que lo que quiere decir es que nos cuesta mucho sentirnos fuera de lugar, fuera de nuestro grupo, sea el que sea, ¿no? El ser la nota discordante. Y ojo, que no quiere decir que los que hagan de nota discordante no sean un grupo, ¿vale? Es decir, nos gusta sentirnos dentro de nuestro entorno, ¿vale? Aquí yo siempre hago una práctica a mis alumnos cuando lo hago en clase, estamos todos en la clase y de repente le digo a uno, oye, baja un momento a por no sé qué, ¿vale? En la universidad y bajan y de repente les digo a todos, oye, poneros todos mirando a la pared, levantando un brazo, ¿vale? Y cuando llega esta persona que se ha bajado, llega y sin decir nada se pone mirando a la pared y levanta el brazo. No dice absolutamente nada. ¿Y esto qué es? Pues que al final imitamos esos comportamientos y lo que no queremos es sentirnos fuera de lugar, ¿no? Insisto, que los que sean alternativos o esos grupos que dan esa nota discordante también son un grupo en sí mismo, ¿no? Y lo que no les gusta es sentirse parte de lo normal, ¿no? Y lo digo entre comillas en este sentido. El efecto manada, esto es, ¿no? Nos gusta sentirnos dentro. ¿Y cómo lo hacemos en comunicación? Bueno, con eslogans, muchísimo. En política, esto se usa muchísimo. Participa y únete. Únete por la democracia. Yo sí creo en renovables. Únete al movimiento. Juntos sumamos más. Todos estos eslogans lo que están es apelando a, oye, no te quedes fuera. No te quedes fuera, que si no, no estás en este grupo, ¿no? Y esto es algo que nuestro cerebro trabaja de forma inconsciente, como digo, ¿vale? El efecto manada es algo que se trabaja muchísimo. Luego, otro tipo importante, los primeros comentarios. Los primeros comentarios viralizan, los primeros comentarios mandan. De hecho, esto forma parte un poco del efecto manada, como digo. Esto es un efecto que se trabaja muchísimo en comunicación. De hecho, Noé Newman es una de las primeras autoras que trabajó esto y viene a decir, básicamente, y esto nos ha pasado a todos, ¿no? Que cuando hay un tema, ¿vale? Siempre hay una opinión a favor, una en contra y todos los comentarios como que se quedan ahí, ¿no? Si nosotros tenemos una tercera opinión, habitualmente, o una posición intermedia, vamos a decir, nos cuesta mucho exteriorizarlo. Nos cuesta mucho porque decimos, es que me voy a matar con unos y con otros. Casi que me quedo callado, ¿vale? Esto es la espiral del silencio. Al final siempre hay un grupo, otro grupo, puede haber comentarios intermedios, pero no tienen tanta afluencia de opiniones y al final esas espirales se van comiendo a esos comentarios y solo quedan esos dos temas, ¿no? Por lo tanto, cuando lanzamos un tema, cuando lanzamos un mensaje, cuando lanzamos una campaña, esos primeros comentarios son clave, ¿no? Porque son los que van a mediatizar un poco por dónde van a ir las cosas. Importantísimo tenerlo en cuenta. Otro tip importante, la comunicación no son canales. Os pongo este chiste, ¿no? El problema de ustedes es la falta de comunicación. Deberían buscar formas de comunicarse, de estar en contacto. Falta de comunicación, tenemos 4 celulares, 2 BlackBerry, somos amigos en Facebook y nos seguimos en Twitter. ¿Cuántas veces nos pasa que las empresas dicen, uy, falta de comunicación? Si tengo un chat, tengo la web, tengo redes sociales, ya, pero eso no es comunicarte.
Esos son canales, ¿vale? Los canales no es comunicación. Hay que trabajar mucho más en la parte de comunicación y esto es importante tenerlo en cuenta. El qué decimos más que en dónde lo decimos, ¿vale? Otro tip. Aquí os pongo un caso, imaginaros, vosotros sois una empresa, una aerolínea, ¿vale? Y yo soy la empresa de publicidad o de comunicación y me pedís que queréis hacer un mensaje súper impactante, súper atrayente en la zona más visible de un centro comercial, ¿vale? Y yo os digo, oh, perfecto, sí, hemos encontrado perfecto sitio para el mensaje. Vamos a hacer una cartela gigante y la vamos a poner en las escaleras mecánicas, que es el punto donde hay más tráfico, donde sube, entra la gente, pasa, todo se va a ver ahí, es que se va a ver completamente. Entiendo que me dais de paso el mensaje, ¿verdad? Pues fijaros lo que pasa. Esto es real, ¿eh? Os prometo que yo no he modificado nada. Fijaros, ¿y a qué voy con esto? El contexto importa. El contexto importa y mucho. Si tenemos inversión, si tenemos recursos para hacer comunicación, tenemos que tener también recursos para controlar esa comunicación, ¿vale? No nos están engañando, están en las escaleras mecánicas, en el lugar más visible, pero el mensaje no es igual, ¿no? Tengo cientos y cientos de diapositivas de estos. Os voy a enseñar algunas, ¿vale? Pero para que veáis lo que importa el contexto en este sentido. Mata puñaladas a su pareja en una gasolinera. Publicidad de abajo, porque cada corte necesita un cuchillo perfecto. Condenado a 6 años de prisión por apuñalar a un cliente en un bar. Eslogan de abajo del el mensaje, el cuchillo, el mejor amigo del cocinero. Complicado, ¿no? Complicado, ¿por qué? Bueno, como sabéis, en este caso, el periodista sabe el hueco que tiene para la noticia y tiene una X porque sabe que ahí va a haber una publicidad, ¿no? Y a la inversa, el que hace la publicidad sabe qué mensaje va ahí y sabe que hay unas líneas que alrededor lo acompañan por una noticia, ¿no? Desde luego, lo podemos controlar hasta cierto punto, ahora os contaré un poco, pero sí que es cierto que aquí lo que tenemos que hacer es comprar el periódico ese día si sabemos que vamos a salir y si vemos esto, por supuesto, pedir compensación, es que nos pueden hasta denunciar, ¿no? Por este tipo de acciones, donde nosotros no tenemos nada que ver si somos la empresa anunciante, ¿vale? Como digo. Y desde el punto de vista de si alguno de vosotros vende cuchillos, por favor no pongáis anuncios en la sección de sociedad de un periódico, porque lo más lógico es que pase esto, ¿vale? Detienes a la banda de los descuartizadores. Eso sí, ¿ves? Hay ciertos contextos que vienen bien. Ahora vamos a ver algunos casos, ¿no? Pero es contexto, cómo el contexto nos afecta. Y nos afecta muchísimo. Aquí está clarísimo cómo nos afecta. Otro ejemplo, en Internet, ¿no? El actor Alex Angulo fallece en accidente de tráfico. Anuncio de arriba, detector de ángulo muerto con Exit Assist. Bueno, pues complicado también, ¿no? Lo tengo de todos los colores, de un lado y de otro. Pero tenemos la campaña del PP y al lado la película Ladrones. Pues bueno, pues esto hasta cierto punto, evidentemente, no sabemos qué nos van a poner al lado. Pero si somos los DIRCOMs del PP, tendremos que ser capaces de saber que ahí va a haber un mensaje publicitario y pasarnos por allí por lo menos para verlo, ¿no? En este sentido, ¿por qué? Pues porque esto pasa a la gente, hace una foto, está en redes sociales y se puede liar la marimorena, ¿no? Y es fácil que pase esto, ¿no? Insisto, para un lado y para el otro, me da exactamente igual. Tenemos que controlar muchísimo los mensajes que ponemos, de todas las formas posibles, ¿no? Y de la manera que podamos atajar el problema o controlarlo. Otro ejemplo, el café, el principal causante de ataque al corazón. Anuncio de al lado, café. Vale, pues estos son, ya sabéis, cómo se mueven en Internet todo el movimiento de publicidad, pero tenemos que ser capaces de controlar esto, ¿vale? Hasta donde podamos. Desde luego que sí. Pero el contexto, como digo, también nos puede beneficiar. Como decía antes José, pues imaginaros, os pongo un ejemplo, no sé si recordáis hace unos años la Super Bowl hubo un apagón, ¿vale? De luz y en ese momento fue KitKat, creo que fue, puso un tuit
En este momento es cuando te tienes que tomar un respiro, tómate un Kit Kat, ¿vale? Pues estás utilizando el contexto de una manera amable, de una manera buena, ¿vale? De una manera positiva, que a ti te ensalce como marca, ¿vale? La pandemia, hemos visto algún ejemplo en publicidad, en anuncios publicitarios, donde han utilizado el tema del confinamiento tal, desde un punto de vista positivo para ellos levantar su marca o para hacer un guiño en cuanto al contexto, ¿no? Pues esto es lo que tenemos que también utilizar desde el punto de vista positivo o desde el punto de vista negativo, controlarlo. Siempre, siempre, siempre. Otro tip, las 5 o 6 preguntas básicas, ¿vale? Yo esto siempre cuando trabajamos especialmente discursos, ¿vale? Y decimos, es que no sé dónde empezar. Siempre recomiendo poner estas preguntas, ¿vale? En una columna e intentar responderlas. ¿Qué quieres decir? Lo contestas. ¿Por qué? ¿Cuándo? Todo, ¿vale? Y después damos forma y movemos cada uno de los bloques, ¿vale? Así, si tenemos contestadas estas preguntas, tenemos un discurso muy bien estructurado siempre, ¿vale? O nunca vamos a perder información. Todos nuestros mensajes tendrían que ser capaces de responder a las preguntas básicas, todos los mensajes que realicemos, ¿vale? De hecho, esto bebemos un poco del periodismo, ¿no? Cuando leemos una noticia, el primer párrafo, la entradilla, ya sabéis, contesta las preguntas básicas. ¿Por qué? Porque después es más información que si nos lo cortan porque no cabe ese texto, lo importante siempre está en ese primer párrafo, en esa entradilla, ¿no? Pues lo mismo pasa con nuestra comunicación. Tenemos que ser capaces de que con nuestros mensajes se responda a estas preguntas básicas. Y esto enlazo más, insisto, con la parte de discursos comerciales, de discursos de cualquier tipo. Cuando no sepáis cómo empezar, haceros estas preguntas y a partir de ahí movéis y estructuráis ya como queráis, pero la base la tenéis bien construida ya. Pues ahora sí, a ver qué ideas se os vienen a la cabeza para mejorar esa campaña. ¿Cómo enfocaríais ese cartel de agua? ¿Qué imágenes? Entiendo que ya las laderas con montañas y estas cosas, alguna habrá que está perfecto, que no quiere decir que esté mal, pero alguna idea creativa que se os venga a la cabeza con todo esto que hemos comentado. A ver, algún voluntario. Os dejo pensar unos segundos, ¿eh? En vez del desierto, en mini Hollywood con un vaquero. Vale, bien, 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 un vaquero, vale. El agua es salud, inclúyela en tu propósito de año nuevo. Muy bien, ahí estás tocando el éxito que eres tú, ¿vale? Siempre apelando a la persona. El agua es salud, es una metáfora también, muy bien. Playa en familia, familia, seguridad, nos estás vendiendo un producto seguro, todos juntos, compartiendo la botella de agua fría. Muy bien. Podéis, tanto la idea de vender agua como de necesitar el agua, como queráis. Recordando las películas antiguas, la necesidad de agua, ¿vale? Recordar esas películas siempre desde lo positivo, David, ¿vale? Como hemos dicho, los recuerdos siempre apelando a lo positivo, ¿vale? Pero estáis usando algunos de los tips, muy bien. Bueno, hemos visto, insisto, en un gym se me olvidó el agua y hay una cola en la fuente. Vale, Belén, bien, bien. Miedo, tenemos sed y no tenemos agua en ese momento. Muy bien. Películas que sean clásicas y vistas en familia, efectivamente. Un buen aguacero en un bonito entorno tan natural. Muy bien, Miguel Ángel. Bueno, buenas ideas, ¿eh? Tenemos mentes creativas. Tenemos mentes creativas. Vale, pero como veis ya estamos rompiendo un poco ese concepto primero que se nos ha venido a todos a la cabeza, ¿no? Y con todos estos tips lo que quiero es que os quedéis con ellos y que podáis utilizarlos en vuestro día a día, ¿no? En este sentido, sí que es verdad, y enlazando un poco con la parte de comunicación, que tenemos un montón de formas nuevas de comunicarnos, ¿no? Hemos cambiado como consumidores. La comunicación es muy compleja, ¿no? Y por eso tenemos que buscar nuevas técnicas que consigan conectar con el consumidor. Aquí os pongo algunas, que digo nuevas, pero si os fijáis en la referencia, estamos hablando del 2012.
¿vale? No son tan nuevas como pensamos, llevan utilizándose un montón de tiempo ya. Y son nuevas técnicas que, como veis, muchas tienen, muchas no, todas prácticamente, excepto una, por lo que, bueno, dos, son en inglés, que como digo, si algo nos encanta en marketing es dar nombres en inglés a todo, ¿no? Hablamos de comunicación viral, todos esos mensajes que se viralizan, marketing de comunidad, el típico marketing que había en los clubs de fans, por ejemplo, ¿no? El grassroots marketing, donde aquí identificamos lo que son embajadores de marca, ¿vale? Para hablar de nuestra marca de una forma voluntaria, ¿no? Después tenemos el evangelist marketing, que aquí no cogemos voluntarios, aquí identificamos a los que realmente son líderes de opinión, los que influyen a otros con lo que están diciendo. Y aquí es donde elegimos a esas personas para comunicar, ¿no? Product selling, esto es lo que ponemos el producto en las manos adecuadas. Si vendemos productos para bebés, pues vamos a coger a una influencer que tenga bebés, si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, esto sería el marketing de influenciadores, que va un poco en esta línea, el cost marketing, marketing con causa, es el típico marketing que hace Greenpeace, ¿no? Con una causa social, por ejemplo. Brand blogging, el crear contenidos en la blogosfera, en esos blogs que teníamos, ¿no? O que tenemos, lo que pasa es que ya no son tan cercanos como antes. Los programas de recomendación, esos programas donde un tercer consumidor nos dice, ay, pues esto es buenísimo, lo tenéis que comprar porque a mí me ha cambiado la vida, ¿vale? Pragvertising, un concepto muy rompedor. Estos son los típicos vídeos que graban asustando a gente anónima, ¿no? Y que después se viralizan. Por ejemplo, esto se utiliza mucho para videojuegos de terror, películas de terror, ¿no? En el caso, por ejemplo, no sé si recordáis la campaña de Chucky, la película, donde había una marquesina de autobús y salía un enano con un cuchillo persiguiendo a la gente, ¿no? Pues estos vídeos sirven, pues eso, para viralizarse y es una acción que se llama así, pragvertising. Branded content, importantísimo. Ahora mismo todas las marcas hacen branded content y esto es generar contenido de marca. Para que entendáis, es no hacer un anuncio al uso, sino generar algo más, un contenido. Ahora mismo, pues yo qué sé, por ejemplo, Estrella Damm, Estrella Galicia, un montón de empresas, Iberdrola, por ejemplo, que hace anuncios en forma de corto, de película, ¿no? Donde tienes que ir a ver la película o el corto y que lo tenemos sobre todo en verano, que salen muchísimo. Un branded content típico, el tradicional que se estudia en todos los lados, es la tira cómica de Popeye, Popeye el marino, ¿vale? Querían fomentar el consumo de espinacas y en vez de hacer campañas publicitarias para que los niños comieran espinacas, se inventan un personaje y hacen una tira cómica con Popeye, ¿no? Que nos vende ese consumo de espinacas, pero no es un anuncio, es un contenido, es un cómic en este caso, ¿no? Advertisement, la unión de publicidad y entretenimiento, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del público alfa, que están muy de la mano con este tipo de acciones. Inbound marketing, estos son todas las estrategias que nos llegan a la web, es decir, todo, por ejemplo, todo el que haga e-commerce, Amazon, por ejemplo, que estamos en una red social, Facebook, y vemos un anuncio, clicamos y automáticamente nos lleva a su web, ¿no? O, por ejemplo, estamos en el lineal en el supermercado, vemos un producto, unas patatas fritas, y nos dicen que tenemos que meter el código en la web para un sorteo, ¿vale? Esto sería también inbound marketing. Publicidad narrativa, narrativa, le faltan las dos R's ahí, contar historias, lo hemos visto, el storytelling, lo importante que es una publicidad que nos cuenta cosas, ¿no? Transmedia, las acciones transmedia que utilizan diferentes medios. Antes teníamos el libro, la película y el videojuego, ¿no? Ahora el transmedia lo que hace es te cuento una parte en el libro, te cuento otra parte en la película y te cuento otra parte en el videojuego. Entonces, para que tengas toda la historia tienes que hacer el puzzle completo, ¿no? Esto llevado a cualquier acción de diferentes medios, online, offline, lo que queráis, ¿no? Advergaming, unión de publicidad y videojuego en este caso, ¿no? Por ejemplo, hay un videojuego de Telepizza, ¿no? Donde tú eres pixero y tienes que hacer, bueno, pues esto es publicidad y videojuegos en este sentido. Marketing de proximidad, cuando pasamos delante de un centro comercial y nos llega porque tenemos la aplicación del Leroy Merlin, de Carrefour o de lo que sea y nos llega el mensaje, oye, que no te vayas muy lejos que hay esto, o pasamos por un lineal y nos llega la oferta. Con el móvil hacen este tipo de acciones, ¿no?
street marketing, donde usamos los medios de la calle para hacer publicidad. Veía por ahí algún mensaje, mira, otro mensaje, gotas de agua en vertical, vale, el planeta, fenomenal, una metáfora, el agua nace del planeta, muy bien. Y aquí hablamos de infopublicidad, muy bien también, mezclar publicidad con información, gamificación, marketing de guerrilla, bueno, es que hay un montón, desde luego que sí, hay muchísimas técnicas que podemos generar y todas ellas buscan esto, generar publicity, ¿no? Que es otra de las formas que tenemos para llegar a los consumidores, ¿no? Publicity, ¿qué es? Publicidad ganada, es decir, están en los medios de comunicación en forma de noticia, pero en el fondo lo que queremos como empresa, como marca, es publicitarnos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en mi empresa es algo que hacemos bastante con acciones. Os cuento esta, por ejemplo, hace años ya. Hicimos en Fitur, ahora que estamos en época de Fitur, una acción donde en Tour España era una zona muy institucional, entonces les planteamos poner una tele donde fueran saliendo imágenes de destinos turísticos españoles y nosotros medíamos con nuestra tecnología de medición de emociones a todo aquel que pasaba por allí y le decíamos, pues tu destino turístico ideal es este, ¿no? Entonces ellos pues lo llamaron el destinómetro, ¿no? Con la suerte que los entonces príncipes de Asturias pasaron por allí, se conectaron y pues tuvimos una repercusión mediática brutal, ¿no? Lo hemos hecho también con cantantes, ¿no? Para elegir su single, en vez de que sean ellos los que digan, pues este disco va a ser este el single. No, pues ¿por qué no conectamos a tus fans, medimos sus emociones y vemos qué canción es la que es más efectiva para ser el single, ¿no? Entonces, bueno, hicimos un evento, una acción y esto pues genera información, ¿no? Pero en el fondo es publicity, porque también nosotros con eso nos estamos publicitando, por así decirlo, ¿no? Con todo esto, ¿a dónde quiero llegar? ¿No? Hemos visto cómo hemos cambiado como consumidores, las nuevas formas que tenemos para conectar con ellos, el que compramos tiempo, experiencia, los tips que tenemos que tener claros para hacer comunicación. Pero tenemos que tener claro y presente que tenemos que seguir investigando, que tenemos que conocerlos, ¿no? La investigación de mercados es clave. Saber qué opinión tienen, qué hacen, qué no hacen, sigue siendo muy necesaria. Y tenemos incluso nuevas técnicas, ¿no? Nuevas acciones si vamos a aplicar investigación de mercados a centros comerciales, a distribución, a medios de comunicación. Tenemos un montón de estudios, no me voy a detener aquí, pero que sepáis que en función a dónde queramos estudiar al consumidor, tenemos que hacer un estudio u otro, ¿no? Y tenemos también nuevas formas de conocer al consumidor, ¿no? Aquí os presento, por ejemplo, el cubo Noriso. El cubo Noriso es una metodología que nos ayuda a saber, en función a la importancia que le dan a lo social, al riesgo o a la novedad, cómo es el perfil de nuestros consumidores. Por ejemplo, la persona que hace cola para comprarse el primer iPhone y colgarlo en redes sociales y demás, por ejemplo, tendríamos una persona que le da mucha importancia a lo social, ¿vale? Estaríamos en esta parte del cuadrante, que el riesgo le da exactamente igual, que el móvil lo tenga que tirar al día siguiente le da igual, y la novedad le importa muchísimo. Por eso tenemos un perfil apasionado. El que se compra el móvil después de 6 meses porque tiene el Nokia del año catapum chispún y se le ha roto y no le quedan más narices que cambiarse, que la familia le dice que es un pesado, que con ese móvil, que tal, que ve comentarios, foros, compara precios. Tendríamos un perfil metódico, justo el contrario, ¿no? Lo social, que digan que tiene el móvil del año catapum chispún, le da igual. El riesgo le importa muchísimo. Y la novedad, ser el primero en tener las cosas, le da exactamente igual, ¿no? Como veis, podemos categorizar perfiles de consumidores, ¿no? Incluso podemos utilizar PNL. PNL es una manera de... es un mundo, ¿no? La PNL en sí mismo. Pero, por ejemplo, y aquí hago muchos casos, ¿no? Donde, por ejemplo, pido a alguien que me describa cómo se ha lavado los dientes hoy, ¿no? Y hay gente que llega y dice, pues mira, me he llegado a la habitación, he encendido la luz, he cogido mi cepillo, he echado la pasta Oral B con la mano derecha, me he cepillado los dientes primero de la derecha, luego de la izquierda, ¿vale? Y luego llega otra persona y dice, bueno, pues he encendido la luz, he cogido el cepillo, he echado la pasta, me he frotado primero por aquí, por allí y tal, ¿vale? ¿Esto qué me describe? Es un juego muy tonto, pero me dice que hay personas más visuales que describen las cosas por los ojos, otras personas que son más kinestésicas, más auditivas, ¿no? La típica frase de no me comas la oreja, ¿vale? Cada uno de estos sistemas de referencia son predominantes en cada uno de nosotros, ¿no? Por eso, si nosotros somos capaces de identificar cuál es el sistema de referencia de esa persona, si es más... PNL, perdón, José, bien visto, programación neurolingüística,
¿vale? Eso es la PNL. Lo que intenta la PNL es entender cómo nuestro cerebro decodifica la información para ser más persuasivos. En este caso nosotros lo usamos en comunicación para persuadir más, ¿no? Como digo, si yo identifico que esa persona que tengo enfrente es más visual, ¿vale? Mi jefe es más visual, pues le voy a decir, vas a ver los resultados este mes. Si yo sé que es más kinestésico, más de hechos, te vamos a demostrar los resultados este mes. ¿Vale? Si somos capaces de adecuar nuestra comunicación a ese sistema de referencia, vamos a ser mucho más persuasivos, ¿no? Con nuestros mensajes. Y esto no lo conseguías con un boost de opinión. También, sí. En este caso es más interpersonal la PNL, ¿no? Más de face to face, más de tú a tú. Pero sí que es cierto, por ejemplo, si tenemos una panadería, me lo invento, y nuestros consumidores son más visuales y yo tengo que hacer un cartel con un eslogan, voy a poner los colores dorados del pan recién hecho. Si son más auditivos, se guían más por esa opinión de la gente y demás, pues lo que vamos a poner es el crujiente sonido del pan recién hecho. ¿Vale? Es una manera diferente de persuadir y de llegar un poquito más a los consumidores, ¿no? Porque al final lo que queremos es impactar, ¿no? Sí, las siglas, al final lo digo y no lo explico, perdonad. ¿Por qué es tan importante? Porque nuestros mensajes tienen que ser forma de la realidad de este consumidor, ¿no? Nuestros mensajes tienen que formar parte de su realidad. Pero ¿qué es la realidad, no? Podemos decir qué es lo que sentimos, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿no? Pero en realidad el cerebro es el que está construyendo cada una de nuestras realidades. Es diferente. Por eso tenemos que respetar la realidad del de al lado, porque cada uno tenemos un cerebro y son diferentes entre sí, ¿no? Y por eso es tan importante entender esto. Y el cerebro, además, entrando un poco en esta parte, tenemos que saber que conforma y entiende la realidad a partir de la relación mano-ojo. ¿Vale? Que la vemos en el arte, la relación mano-ojo, que es, bueno, pues por ejemplo, un bebé conoce su mundo metiéndose las cosas en la boca. Yo que ahora lo tengo muy presente, todo se lo mete en la boca hasta que se da cuenta que tiene ojos, ¿no? Y entonces se para, ¿no? Entonces, la mayor parte de la información que tenemos a nuestro alrededor la consumimos por los ojos y damos feedback con las manos, contestamos con las manos. Este es el ejemplo más claro, ¿no? Consumimos por los ojos, damos feedback con las manos. Esta es la relación mano-ojo más presente que tenemos a día de hoy, ¿no? Por lo tanto, si nuestro mensaje tiene que ser parte de la realidad de nuestro consumidor y el consumidor consume así su mundo, también tenemos que ver que ha cambiado mucho la parte visual, ¿no? La parte audiovisual, ¿no? Os pongo aquí esta imagen, ¿no? Centrándonos un poco en la tele, ¿no? Porque la tele ha cambiado. Antes, la primera vez que veían un televisor nuestros abuelos, decían, ¿cómo narices han metido personas dentro de una caja? ¿No? ¿Cómo es posible? Y resulta que en pocos años vemos que, bueno, esto es un vídeo. Este es nuestro mundo audiovisual actual. Si lo estáis oyendo. Bueno, es música, no es sin más. Este es nuestro mundo audiovisual a día de hoy. Si os fijáis, nos da mucha impresión. Vale, impacta, ¿verdad? Realmente nuestro cerebro sabe que estamos en nuestras sillas sentados, no estamos encima de esos edificios, ¿no? Pero hemos pasado en poco tiempo de las primeras personas que veían un televisor, de pensar que había personas dentro de una caja, a ser nosotros los que sentimos que estamos dentro de esa caja, ¿no? La verdad es que mira, tu gato, por ejemplo, David, tal cual, pero nos pasa a todos, no solo a tu gato. Sentimos que estamos dentro de esa pantalla, ¿no? Esto es lo que tenemos que conseguir con los audiovisuales, con los mensajes, ¿no? Que nuestra realidad, nuestros mensajes, perdón, sean parte de la realidad de los consumidores y que los consumidores ven el mundo así y el mundo audiovisual necesita de esto, ¿no? ¿Cómo conseguimos esto? Pues con las historias que nos meten dentro de la historia, con la realidad virtual, la realidad inmersiva. Lo que intenta todo eso es meternos dentro de la pantalla, ¿no? Por lo tanto, es muy importante también obtener información de investigación de mercados, de métodos como el cubo Noriso, donde hacemos estereotipos,
con la PNL, programación neurolingüística, pero también descifrando cómo nuestro cerebro interpreta, responde y asume toda esa información, ¿no? Esto es la neurociencia, esto es un poco a lo que nosotros nos dedicamos, el neuromarketing, ¿no? Descifrar cómo nuestro cerebro reacciona de forma no consciente para adaptar nuestros mensajes de una manera mucho más directa, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque estamos ciegos, porque lo hemos comentado al principio de la clase, la sobreinformación que teníamos, ¿no? Fijaros, ¿cuántos de vosotros no veis el error en la imagen? No lo chivéis lo que es el error, pero ¿alguno de vosotros no lo ve? Que me diga alguien que no lo vea, que no le dé vergüenza, porque ya os digo que hay bastante, seguro. Alguien que no lo vea. Alguien que no vea ese error en la imagen. Que nos dé vergüenza, que sé que no hay, ¿eh? ¿Lo veis todos? ¿Todos veis el error? Me costó, dice David. Vale. ¿Todos lo veis? No, Cris no lo ve. Vale, gracias, Cris, por la sinceridad. Irene, si lo ve, Cris, cuando lo veas nos avisas, ¿vale? Esto no está preparado. Os voy a dar una pista. Leed palabra por palabra. ¿Vale? Os lo chivo. Hay 2 veces la palabra ser. Ser engañado. ¿Vale? Hay veces que cuesta y nos cuesta verlo de primeras. Tengo un vídeo que costaba un poco más, pero ya las horas que son no me va a dar tiempo. Pero para que veáis que muchas veces, aunque estamos prestando atención, no vemos las cosas que tenemos alrededor, ¿no? No miramos todo lo que vemos igual que no escuchamos todo lo que oímos. Esto es una realidad. Y a la hora de construir mensajes tenemos que ser conscientes de eso. Por eso es muy importante que nuestros mensajes, y estudiando un poco la parte neurocientífica, sean capaces de despertar nuestra atención, que prestemos atención a los mensajes. ¿Por qué? Pues porque sin atención no se genera un convencimiento, no convencemos, no se produce una acción de compra y no se genera un recuerdo de marca. ¿Vale? Por eso es tan importante el detonante, la atención. La atención es clave de primeras, ¿no? Y después tenemos una parte de irracionalidad, ¿no? Todos nosotros, los seres humanos, somos seres racionales, pensamos, ¿no? Pero tenemos una buena parte de irracionalidad. Si yo os pregunto ahora mismo, ¿cuánto de racionalidad tenemos? Sería muy difícil decirlo, ¿no? Pero si os digo, si solo tuviéramos que tomar la decisión de comprar una casa solamente utilizando la razón, solamente de forma racional, evitando lo irracional de nuestras vidas, ¿cuánto tiempo pensáis que nos llevaría? A, 5 meses, B, menos de 10 minutos, C, 4 años. A, B o C, ¿qué decís? La D, esa es buena, Miguel Ángel. Lo mismo aciertas, ¿eh? La B, dicen por ahí. Vale, la D es la mejor. Me has quedado planchada, ¿eh? Esa es buena. Sería la C. Más de 4 años incluso nos llevaría a tomar esta decisión. Y decimos, ¿pero por qué? Y esto es básicamente porque la emoción es clave en nuestras decisiones, ¿no? Si yo os digo, todos vosotros, un juego muy rápido, quiero que crucéis los brazos y que os fijéis qué brazo tenéis por encima, si es el derecho o si es el izquierdo, ¿vale? ¿Lo tenéis? Pues ahora quiero que racionalmente cambiéis, si tenéis el derecho por encima, lo pongáis por abajo. Cuesta un poquito, ¿verdad? ¿Cómo algo tan racional nos cuesta tanto? Bueno, pues porque nosotros desde pequeños aprendemos a cruzar los brazos de una manera y nos cuesta mucho cambiar. Actuamos de forma automática. En prácticamente, pongo ahí 80, hay autores que dicen que más del 90% de las decisiones que tomamos. Decisiones de todo tipo, bajar unas escaleras, tú no estás pensando pierna derecha, pierna derecha, no, bajas y ya está, ¿no? Entonces, bueno, por eso la emoción es tan importante en nuestras vidas, ¿no? Esto se demostró por un señor que se llamaba Phineas Gates, no me da tiempo mucho a contaros su historia, pero como veis ahí, este hombre tuvo un accidente, trabajaba construyendo vías del tren y hacían explosiones de terreno y en una de esas explosiones, esa barra que veis, le entró por el ojo y le salió por el otro lado de la cabeza. Milagrosamente sobrevivió, pero se tuvo lo que es una lobotomía, se quitó una parte del cerebro y fue un experimento real de qué pasaría si viviéramos sin esa parte del cerebro, porque, como digo, milagrosamente sobrevivió. Para que os hagáis una idea, este hombre iría con su coche a un centro comercial y diría, voy a aparcar en la puerta de Ikea porque voy a comprar allí. Ay, no, pero es que casi mejor lo voy a meter en el parking subterráneo por si llueve.
Puf, pero es que luego a las 8 este parking se pone imposible, voy a ser el primero en salir, mejor aparco en el otro lado. Ya, pero es que voy además a comprar a que otra tienda, si pongo el coche entre medias, meto las bolsas, estaría todo el tiempo analizando, analizando, analizando y no llegaría a tomar una decisión, ¿no? Esto es porque este accidente le estropeó las zonas propias del cerebro de conducta y motivación, ¿no? De esa parte realmente emocional, era muy racional en todo lo que hacía y por eso pudimos demostrar qué pasaría y cuál es el peso que tiene realmente en todas nuestras decisiones las emociones, porque yendo al caso anterior, en 5 minutos sabemos si nos vemos viviendo en una casa o no, ¿no? Por lo tanto, atención importantísima y la emoción es clave en nuestras vidas y esto es algo que la publicidad sabe especialmente bien. Coca-Cola no vende botellas de refresco, ¿no? Vende felicidad. La publicidad con fines sociales que nos emociona, nos crea un sentimiento, ¿no? Campañas súper rompedoras que nos movilizan emocionalmente. El uso de bebés, el uso de mascotas, empatiza con nosotros, nos emociona, ¿no? O la compra de intangibles, cuando compramos una crema, perdón, estamos comprando belleza, juventud, no estamos comprando un producto, ¿no? O en banca, estamos comprando un futuro para nuestros hijos, ¿no? No estamos comprando un papel, que en el fondo lo estamos haciendo, ¿no? Son intangibles y todos estos intangibles hay que contarlos desde las emociones, ¿no? Os pongo un caso también de cómo nuestro cerebro reacciona ante esto. Las leyes artesanas, todos conocéis estas patatas, ¿no? Sabéis que no pone artesanas, pone artesancis. Esto es porque legalmente no podían llamarlas así. Ahí hay una I como una catedral, ¿no? Un punto. Pero nuestro cerebro pues ve todo verde, un señor entrañable, casi la palabra completa y lee directamente artesanas. No lee más allá, ¿no? También la piara tapa negra está jugando tapa negra con pata negra, ¿no? El packaging negro, sonoro, abajo nos pone ibérico, además. Bueno, como digo, pues todo nuestro cerebro en el fondo está entendiendo que es un producto de mayor calidad, ¿no? Juegan con esto y esto es clave para la parte emocional, ¿no? Cómo nuestras emociones juegan con todo esto, ¿no? Y por eso, y aquí voy a cerrar para dejar un ratito las preguntas. Gracias, Mariluz, por tu asistencia. Quiero terminar precisamente con eso, ¿no? Con que todos nuestros mensajes tienen que ser capaces de impactar. ¿Y cómo logramos ese impacto? Despertando la atención de los consumidores y creando un vínculo emocional con ellos. Esto es clave para realmente ser capaces de atraer, de conectar con nuestros consumidores, ¿no? Que como hemos dicho, somos muy cambiantes, somos cada nueva generación nos lo va poniendo más difícil y que la comunicación al final es un trabajo de creatividad y de estar en constante escucha de esos consumidores y de esos públicos a los que nos vayamos a dirigir para llegar a conectar con ellos y sobre todo emocionarlos. Así que nada, muchísimas gracias, espero que os haya gustado y dejo un ratito para que podamos hacer preguntas, Belén. Muchas gracias, Elena. Yo he estado aquí colaborando también y participando en lo que he podido. Nos ha parecido, por lo menos a mí me ha parecido que es muy interesante, sobre todo el tema de la nueva generación Z y Alfa. Creo que eso es un mundo que no estamos preparados para lo que llega. Y bueno, a ver si alguien se anima a preguntar, aunque me ha gustado mucho que la gente ha estado participativa, que ya es raro en un chat, que no es lo mismo que participar presencialmente. Y bueno, nada más que deciros que os va a salir a todos ahora cuando terminemos. Va a salir una encuesta para que por lo menos nos diga qué os ha parecido, que eso es un feedback que nos sirve a nosotros para las siguientes que hagamos, pues distintos temas, ponencia, ponente, pues todo, que califiquéis un poquito la sesión y así nosotros poder ir mejorando poco a poco. Pues creo que nadie pregunta nada, Elena. Creo que lo has Muchas dejado gracias todo a muy todos que claro. estoy leyendo el chat, muchas gracias a todos por estar ahí, sobre todo. Sí, están todos creo que muy contentos. La verdad es que ha sido un placer tenerte, Elena. A vosotros, un placer, el placer es mío y estamos en contacto para lo que queráis. Aquí me tenéis. Pues muchísimas gracias. Damos por terminada la sesión y bueno, por favor, contestad la encuesta.
Muchas gracias. Hasta Un luego. abrazo, chao. Adiós.